tratando de orientar, que es el primero, que mencionamos, que los temas jurídicos tratémoslo aquí, que los puntos de vista de naturaleza jurídica lo trabajemos, en este caso, señor, con el Ministerio Público, que ha sido lo más breve, lo más conciso posible para poder tratar esos temas. Lo demás, señor, Máximo Gorki ya escribió sobre la madre, también sobre el comportamiento de los hijos. Y Flaubert ha escrito también otro sobre el comportamiento de los hijos y sobre el comportamiento de otros aquí en los tribunales. El libro se llama, señor, El idiota de la familia. Y entonces sobre esos temas nosotros no nos vamos a ocupar. Sobre la brutalidad con que han sido agredidos, sobre el sufrimiento perverso, la congoja, la aflicción, no nos vamos a referir porque no forman parte de los bienes jurídicos protegidos, no forman parte del tipo penal, no forman parte de los verbos rectores, forman parte de la congoja de alguien que no ha podido preparar su intervención y viene acá a justificar su presencia. Sobre los temas, señor, de las frazaditas, de la camita, de la cajita, tampoco nos vamos a referir. Vamos a ir de frente al tema. Hemos perdido dos mencionados. Señor, si el señor representante del Ministerio Público nos ha dicho de que no habíamos obtenido la autorización para la demolición, la ley número 29090, cuando se cita, hay que leerla en el contenido. El artículo 10 habla de las modalidades de aprobación. Y en las modalidades de aprobación, señor, está la modalidad A, aprobación automática con firma de profesionales. Y creo que es necesario tener en cuenta, tener presente esta norma. Si nosotros hemos sido, señora, alguna vez autoridades, debíamos de aprender en ese lapso a cumplir estas normas. Y lo que corresponde a la aprobación automática con firma de profesionales dice que el cargo de ingreso constituye su licencia. Así que cualquier tema, pues, de desgallitarme, estar ahí alcanzando una serie de expresiones plañideras, señor, diciendo que su casa y la mía van a ser derruidas al día siguiente, no, pues, ahí está la norma, ¿Y qué más dice? La demolición total de edificaciones menores de 5 pisos de altura, siempre que no requiera el uso de explosivos. 2 pisos, señor, 2 pisos. Si nosotros nos encontramos frente a este tema, y el señor representante del Ministerio Público ha utilizado ello, y ha señalado claramente y ha dicho, no contaban con autorización de demolición, y le estamos demostrando, señor, que el solo cargo es la licencia de demolición. Y si estamos, señora, en lo que tanto ha sido jalado de los cabellos, decir, Estado de Derecho, sí, señor, estamos en un Estado de Derecho, ahí se cumple, pero esta literalidad. Si hay esa autorización, señor, es porque también hay modificaciones de esa norma. En las mismas modalidades, señor, para obtener las licencias reguladas por la presente ley, mediante esta modalidad se requiere la presentación ante la municipalidad competente de los requisitos establecidos en la presente ley y los demás que establezca el reglamento. El cargo de ingreso constituye la licencia. Nosotros hemos hecho la norma. Aquí está, señor. Y si se tenía, señor, licencia para la demolición es porque había autorizado el cargo que hacía de licencia es porque el municipio había autorizado esa demolición. Y entonces habría que establecer criterios de otra naturaleza también, señor magistrado. ¿Cuál fue el papel que desempeñó la Municipalidad Provincial de Abancay? Si sabía que había autorizado, señor, porque la ignorancia con la que maneja el gerente de Administración Tributaria el tema de que se le había declarado improcedente, y recoge diletantemente el señor fiscal y dice, señor, no, se le declaró improcedente la licencia de demolición. Señor, esa conducta también tenemos en algún momento que investigar. Y el otro tema, señor, a propósito de estos asuntos, sí había licencia de demolición. El señor representante de la parte civil nos ha dicho la inacción del Poder Judicial, la falta de
responsabilidad en el trabajo del Ministerio Público. Tratándose de un delito de flagrancia, debieron de detener inmediatamente a los delincuentes, a los que habían cometido el delito, y ordenar la paralización de la demolición. Señor, si ellos mismos señalan que no se actuó adecuadamente, ¿usted cree, señor, que al haber sido un delito cometido en flagrancia, después de tantos años que han pasado, cerca de 7 años, señor, ¿usted cree que las cosas se han podido corregir porque hemos llegado a esta etapa, señor? No creo. Y aparte de ello, señor, el mismo señor representante del Ministerio Público al final de su intervención dice que se ha demostrado todo, pero se han demostrado las cosas porque mis patrocinados no se han arrepentido. Y no se han arrepentido porque existe negativa de la parte que está acusada hoy día de mostrarse de mejor manera frente a la gravedad. Y eso no es parte, pues, señor, tampoco de los elementos constitutivos del delito. Señor, nos han alcanzado en el proceso las testimoniales de doña Julia Navarro Yupanqui, Luis Fernando Yupanqui Navarro, Jesús Manuel Yupanqui Navarro, Carlos Alberto Santos Barrientos Ayala, Micaela Vargas Iruri, Luis Enrique Mayurí Pérez. Y nos dicen de que es con testigos que se demuestra la posesión de un bien. La doctrina define que por perturbación posesoria, háblese de despojo, señor, en la parte penal, debe entenderse a cualquier limitación, modificación o turbación de la esfera del poseedor ajeno. Es la molestia en la actividad del goce del poseedor o el cambio de las situaciones de hecho que impiden ejercer la posesión como se hacía antes, o que la hace más incómoda, difícil, gravosa o restrictiva respecto al modo del ejercicio anterior. El nivel jurisprudencial respecto a lo mismo, señor, traído al tema penal, dice: la posesión se prueba por actos materiales y constituye una situación fáctica con trascendencia jurídica. La tutela jurisdiccional del ejercicio procesorio necesariamente requiere la aprobancia de un mínimo de control fáctico y de actos de uso y disfrute sobre el bien de parte del que invoque ser su legítimo poseedor. Señor, tenemos en el expediente, en la carpeta de debate, en todo lo que tengamos, tenemos, señor, una inspección judicial del bien. En alguna parte, señor, de las actuaciones prejurisdiccionales o jurisdiccionales, si es que hubiese habido la posibilidad de existir, ¿existe una inspección judicial? No, no existe. Y, señor, nos han traído a los testigos para demostrar que la señora Julia Navarro de Yupanqui era la poseedora. Y aquí la doctrina nos dice otra cosa. Y si nosotros nos remitimos, señor, al análisis de cada una de las menciones, en el caso de la señora Julia Navarro de Yupanqui, señor, se nos presentó como que no tenía ingresos. Aquí ella misma nos alcanzó que es pensionaria de la ONP. No vamos a decir nada, señor, respecto a ello. ¿Vamos a calificar esa conducta? No, señor, no la vamos a hacer. Respecto a Luis Fernando Yupanqui Navarro, señor, nos dijo que ejercía su profesión, que habían sido destruidos su laptop y su impresora, y resulta que él mismo confesó que su impresora y su laptop estaban en otro lugar. En el caso del señor de Jesús Manuel Yupanqui Navarro, dijo que ingresaron esa mañana del 4 de junio del 2015, más de 10 personas encapuchadas. Hasta ese momento nadie, ni el fiscal, en su imputación había hablado de encapuchados. En cuanto se refiere a Carlos Alberto Santos Barrientos Ayala, ¿qué nos ha traído juntamente con Luis Enrique Mayurí Pérez? Tratar, señor, de demostrar que el abogado tenía otra conducta distinta a la conducta profesional. A esto se vino, señor. Y yo lamento, señor, y lo dije en su momento, que el Ministerio Público y la parte civil hayan permitido, señor, esa desnaturalización del testimonio de esas personas. Y si esa declaración, señor, constituye actos posesorios, entonces mejor legislemos de otra manera. En cuanto se refiere a Micaela Vargas Iruri, nos dijo que había llegado a las 10 de la mañana.
En su declaración, señor, ante la Fiscalía dice que llegó a la 1:30. Y la mención de cada uno de ellos, señor, de los testigos, no se parece a la primera declaración que dieron ante la Fiscalía, ninguna. Y entonces tenemos que hacer uso del acuerdo plenario correspondiente que exige que plantea 3 exigencias para la declaración de los testigos. La verosimilitud subjetiva, señor, la credibilidad de esas menciones y la persistencia en su declaración. Y lo último, señor, es la persistencia, porque exigimos coherencia en la declaración de cada uno de ellos. ¿Hubo coherencia? No, señor. Todos dijeron que quien dirigía era Freddy Richard Flores Gutiérrez. Ahora el señor fiscal nos ha dicho en su pretensión punitiva, señor, y en la narración fáctica, nos ha dicho que quienes dirigían era Richard Flores Gutiérrez, Mónica Julia Yupanqui Mercado, y los demás habían intervenido como cómplices primarios y cómplices secundarios. Señor, creo que esta determinación del Ministerio Público para determinar también la pena tiene que estar en correlato con algo fundamental. Si la posición de los testigos, señor, no se parece en nada a la propuesta, señor, del Ministerio Público, entonces esos testigos no sirven, señor, para que su testimonio sea ponderado, valorado o al menos sometido a la sana crítica, señor, dentro de la evaluación del caudal probatorio que supuestamente se ha acumulado. Ni siquiera, señor, como pruebas periféricas. Y por doctrina, señor, ni siquiera los testimonios deberían de tenerse en consideración para efectos de la demostración de actos posesorios, señor. Y los actos posesorios tampoco son un cúmulo de lágrimas, señor. El otro tema adicional: los testigos, señor, hagamos solamente en lo que le he señalado, la ponderación, la comparación en lo que corresponde a sus declaraciones primigenias ante el Ministerio Público y su declaración en juicio oral. Y usted los ha visto cómo han declarado, los ha visto cómo han mentido, los ha visto cómo han querido desnaturalizar los hechos. Y al desnaturalizar los hechos, señor, la doctrina nos respalda a nosotros. O nos remitimos también a los temas que el tema penal nos exige, o, señor, dejamos de lado el derecho y nos remitimos a una serie de guirnaldas de otra naturaleza, señor, que no forman parte de ninguna argumentación de naturaleza jurídica. El mismo señor representante del Ministerio Público en esto, vayamos, señor, nos cita el artículo 202, 204 y se respalda en el numeral segundo y en el numeral tercero. Y dice: descripciones típicas que requieren en primer término que la parte denunciante demuestre y acredite si estuvo en posesión previa del inmueble antes que se produzca el despojo. Señor, yo tengo la sentencia que está como prueba. Expediente, señor, 930-2012, sentencia número 363-2014, resolución 21, constatación policial. Folios 12 específicamente, se aprecia una reciente construcción de material noble, fecha para vivienda, fecha del documento, 30 de septiembre del año 2014, 30 de septiembre del año 2014, fecha de los hechos, 4 de junio 2015. Se aprecia una reciente construcción de material noble para vivienda, según la recurrente sería de su propiedad, la señora Julia Navarro de Yupanqui. Entonces, de lo demandado y lo constatado se advierte que se trata de dos inmuebles distintos, toda vez que uno queda ubicado en la avenida Díaz Bárcenas, primero y segundo piso, y el otro constatado en el Jirón Huancavelica, número 403, interior de la ciudad de Abancay. Considerándose esto, asimismo, la demandante Julia Navarro de Yupanqui ha aportado diversos documentos con los cuales se acreditaría el ejercicio de su pretendida posesión desde hace ya varios años atrás, tales como las fichas registrales de fojas 4 y 5, que acreditaría el derecho de propiedad, al igual que de su cónyuge Alejandro Yupanqui Chipana, que ostentaba sobre el inmueble que ahora afirma ser perturbada en su posesión. Empero tales medios probatorios no son de recibo de este despacho,
por cuanto la Corte Suprema ha establecido que, desde el punto de vista de la prueba, en el interdicto no tiene significación la prueba escrita de la posesión ni el título posesorio, sino que se discuten únicamente la posesión fáctica y actual del actor y el hecho perturbatorio de despojo, con lo que entonces la actividad probatoria se encuentra limitada a probar la posesión actual de la parte demandante y los actos de turbación posesoria por parte de la demandada. Señor, son estos datos que debemos trasladar al proceso penal. Lógico. Por eso es que no se quiere leer por eso no se quiere dar estas lecturas. Y si volvemos, señor, a recuerdos, acá he leído el nombre, Alejandro Yupanqui Chipano. Hoy día es su cumpleaños, señor, eso es lo que olvidaron. Eso es lo que le olvidaron decir a alguien para acumular, señor, al conjunto floratorio que quería alcanzar. Hoy día cumpliría el señor 91 años. Y que no nos digan, señor, que solamente fue el sacrificio de doña Julia Navarro de Yupanqui. Que no se diga solamente eso, señor. Porque los hijos, así como ofendió, señor, nosotros no vamos a ofender. Estos hijos también tienen todo el derecho, señor, de reclamar lo que deben de reclamar a los padres. Y si no, los padres tenemos que arreglar, señor, las cosas mucho antes de que sucedan este tipo de hechos. ¿Qué más dice, señor, el propio documento? A nivel jurisprudencial ya hemos leído, la posesión se prueba por actos materiales y constituye una situación fáctica con trascendencia jurídica. Este documento nos dice, señor, vuelvo a señalar, 30 de septiembre del año 2014, por favor. Sin embargo, no se llega a determinar exactamente qué parte del inmueble descrito en el acta se encuentra en posesión de parte del actor. Esta es la sentencia, señor. De lo cual se colige que en el inmueble descrito en el acta de inspección judicial también existen otros inmuebles, los que aparentemente no han sido incluidos por la actora en el petitorio de su demanda, no pudiendo establecerse el inmueble materia de litis. Como advertimos, en el acto de la inspección judicial, la actora no ha precisado de manera clara y concreta cuál era el inmueble que posesionaba, por lo que no se puede dilucidar dónde se habrían producido los hechos perturbatorios, existiendo discordia entre las partes. Señor, son los mismos hechos que, trasladados, señor, al derecho penal, deben de ser en todo caso analizados por su despacho. Hay una casación, señor, una casación de Ica, señor, donde los actos llevados a cabo, señor, en el proceso civil constituyen cosa juzgada para el proceso penal. Y usted lo debe de conocer, señor, lo debe de conocer. Y si hay esa casación y tenemos estos documentos, señor, con mayor razón es necesario tenerlo en consideración. ¿Quiénes presentaron esta sentencia como prueba? El mismo Ministerio Público, señor. Adicionalmente, las partes son las mismas, señor. Interdicto: Flores Gutiérrez Richard, Chuima Marazorda Silvia, Guevara Navarro Giancarlo, Navarro de Yupanqui Julio. Las mismas partes. Adicionalmente, en su análisis, el Ministerio Público, a través del fiscal, nos dice: lo que se persigue y sanciona en la comisión del delito de usurpación no es la propiedad, sino el despojo de la posesión en forma violenta, de conformidad a las conductas típicas descritas en el artículo 202 del Código Penal. Pero si usted analiza, señor, la propuesta del Ministerio Público, se va a encontrar en el requerimiento de acusación, con circunstancias precedentes, la señora Julia Navarro de Yupanqui es propietaria. Circunstancias concomitantes: la señora Julia Navarro de Yupanqui es propietaria del inmueble. Circunstancias posteriores: se levanta un acta de constatación donde se demuestra que la señora Julia Navarro de Yupanqui es propietaria. Señor, estamos trabajando sobre el bien jurídico protegido, posesión o propiedad. Y si la propuesta, señor, nace de esa equivocada, de ese hierro, señor, en la exposición, ese es un tema que tenemos que ponderar hoy día y usted debe de hacerlo. A lo largo de toda su intervención, señor, y esto creo que es importante señalarlo, el señor Rubio
Rubio Correa Marcial, decía que para tener una pretensión punitiva o para actuar dentro de los marcos referenciales, señor, de una acusación o requerimiento acusatorio, los señores fiscales no pueden utilizar la expresión castellana habría. Porque habría significa probabilidad, posibilidad. Y una acusación, señor, como aquí se ha pretendido establecer, debe demostrar y demostrar los hechos materia de la imputación para su pretensión punitiva. Lo ha hecho, señor, si utilizo esa expresión habría, era una probabilidad, señor. A ello tenemos que sumar, señor, lo siguiente. Cuando empezaron los debates, usted advirtió algo que es muy singular. Señor, limitémonos a determinado tipo de temas. Nos vamos a limitar, y tocó el asunto de la autoría y participación de mis patrocinados. De tal manera, señor, esas son sus expresiones, la defensa también tenga la posibilidad de responder a esa imputación. Nos dicen, de acuerdo al conjunto de datos que tenemos, señor, lo siguiente. Auto de citación a juicio oral. Richard Flores Gutiérrez es el resumen que obtienen del requerimiento acusatorio. Richard Flores Gutiérrez, Julia Mónica Yupanqui Navarro, coautores del delito de usurpación agravada. Silvia Chuima Barazorda, cómplice primario. José Adrián Yupanqui Navarro, Miguel Ángel Yupanqui Navarro, cómplices secundarios. La pregunta, señor, que me estoy realizando: si nosotros tenemos, señor, al señor Flores Gutiérrez como coautor del delito, junto con la señora Julia Mónica Yupanqui Navarro, me pregunto, señor, ¿cuál fue el rol funcional de cada uno de ellos en la coautoría que se le imputa a ambos? La coautoría se supone, señor, por definición es otras tantas autorías, se supone. Y entonces, a lo largo del proceso del juicio oral, los testigos, señor, que han venido nos han dicho, el que dirigió fue Richard Flores Gutiérrez. Ni una mención a Julia Mónica Yupanqui Mercado, ni una, que yo la recuerdo. Y entonces, señor, si aquí venimos a la parte final del juicio oral y decimos que siguen siendo coautores, es que no hemos atendido todo el juicio oral. ¿Cuál sería la autoría, señor, en el caso de los esposos, de los convivientes, de los enamorados, de lo que sea, señor, Flores Gutiérrez y Yupanqui Mercado? ¿Cuál sería? Añadido está, señor magistrado, añadido está, señor, en la última parte, y le colabora la parte civil, encabezando a los delincuentes, más de 10, Richard Flores Gutiérrez. No aparece en la parte civil, sí señala a Julia Mónica Yupanqui Mercado. El Ministerio Público, que es sobre la base, señor, de lo que nosotros tenemos que hablar, nunca señaló esa directriz, nunca. Y nos preguntamos, señor, esos 10 que fueron dirigidos por Flores Gutiérrez, ¿dónde están? ¿Dónde están? Está dentro de lo que el señor representante de la parte civil nos dijo: señor, el Poder Judicial actuó mal el Ministerio Público, era delito flagrante y no se detuvo a los autores. Esa es responsabilidad nuestra, señor. Si hubieron 10 delincuentes más, entre comillas, ¿por qué no se realizaron las acciones correspondientes y pertinentes para su identificación, detención y juzgamiento, señor? Porque no existían esos 10, señor. Y no, yo me estoy preguntando, señor magistrado, si usted trabajará sobre el hecho de que acá hay 5 procesados, 5 acusados y hay 10 no identificados.
El trabajo que tiene, señor, de determinar el rol funcional de cada uno se realizará porque no están citados en el proceso penal. No sé, señor, esa es una tarea y una responsabilidad muy personal. En cuanto se refiere, señor, a la participación como cómplice primaria a mi patrocinada Silvia Chuyma Barazorda, es absurdo, señor, es absurdo que se pretenda interpretar como la participación de mi patrocinada porque abrió la puerta en una casa donde no vivía, en una casa donde no había puerta, donde se comprobó que no había puerta. Acá ya en los debates finales, señor, ya no se habló de la puerta. Mi patrocinada Silvia Chuyma Barazorda jamás vivió en ese lugar y hasta el momento tampoco lo está haciendo. Tampoco. Y ese lugar, señor, implica necesariamente el hecho de que hubiese colaborado indispensablemente en la comisión de los hechos. Pero no hay una sola prueba que demuestre ello, que haya hecho ingresar a los 10 que nunca identificaron. Y en el caso de mis patrocinados Yupanqui Navarro, José Adrián y Miguel Ángel, está por demás tampoco porque se trata de una complicidad secundaria, señor. Si no han podido probar la parte primaria, menos podrían haber probado la otra parte. Y seguro que mi patrocinado José Adrián se siente orgulloso de haberlo mencionado, ¿no es cierto?, en la parte de que es profesional de derecho y lógicamente pues todos estos procesos civiles él los ha ganado. ¿A quién? Preguntémonos. Eso adicionalmente, señor, para ir concluyendo, nos explica el tema siguiente. Dice que el tipo subjetivo del injusto, señor, en cuanto se refiere al despojo, que es lo que se toca, dice, ora despojar al sujeto pasivo de la posesión del bien inmueble mediante el empleo de la violencia o de la amenaza que recae sobre los poseedores, ora turbando la posesión mediante violencia o amenaza. ¿Cómo fue que se ejerció la violencia y amenaza de parte de los 5 que están aquí, señor? ¿Cómo fue que se ejerció la violencia y amenaza de parte de los 10 que no están aquí, que no han sido identificados? ¿Cómo podemos establecer el rol funcional de 15 personas que intervinieron en el proceso y solamente están 5 en el juicio oral? ¿Cómo podemos establecer, señor, autoría y participación cuando no hemos podido establecer, señor, cómo han participado los otros 10 y cómo es que no están en este proceso? El asunto adicional. En la usurpación la acción acontece de modo inmediato y concluye excluyendo a la víctima de su posesión. Y esto último determina la consumación del delito y por ende el inicio de la prescripción. El que el inmueble se mantenga en poder de la gente más o menos tiempo constituye un efecto posterior a la consumación y que ya no implica despojo. La usurpación, pues, en su forma de despojo es un delito instantáneo pero que puede tener efectos permanentes. Señor, existe en autos y ha sido presentado por el propio representante del Ministerio Público que tanto Richard Flores Gutiérrez como Julia Mónica Yupanqui Mercado son propietarios de ese bien que supuestamente le han usurpado a los supuestos agraviados. Ese bien, señor, está cercado y ahí está. Nadie ocupaba el segundo piso, como que hemos podido comprobar y los hijos señalaron. La mamá con sus hijos, señor, siguen viviendo en la parte interior del segundo piso de la calle de Díaz Bárcenas. Ahí siguen desarrollando, señor, todas sus actividades. Y no se puede establecer el criterio, como que hemos demostrado nosotros, señor, que se trataba de 2 bienes sobre los cuales se pretendía establecer criterios de posesión que no han podido establecer. Y eso mismo, si estaba en el 2012, señor, para el 2015 las cosas estaban de igual manera. Porque si no, se hubiera establecido otro tipo de procesos, señor, similares al que estamos llevando. Yo voy concluyendo con lo siguiente, señor. Si se ocasionaron daños a los supuestos agraviados en este proceso, ¿por qué no se denunció por el delito también de daños, usurpación agravada y daños? Porque no había daños, señor. Segundo, los daños, señor, no han podido ser demostrados a través de un peritaje de valoración, un peritaje contable de valoración para efecto, señor, de saber cuáles han sido los daños.
Si no existe esa pericia, no existen daños. Si no existe, señor, esos daños, no puede establecerse criterios de reparación civil. Señor, la frazadita, la camita, esas cositas que han sido mencionadas, señor, sutilmente aquí, señor, han sido demostradas ¿con qué? ¿Con las fotografías? No, señor, mientras no tenga fecha, mientras no tenga el origen establecida, señor, la originalidad de esas fotografías, personalmente, señor, y dentro del ámbito jurídico no podemos creer esa afirmación hecha por la representación del Ministerio Público. Nosotros creemos, señor, entonces, que los elementos que nosotros creemos y estamos convencidos, que en cuanto se refiere a los temas, señor, de la tipificación, bueno sería, señor, que la representación del Ministerio Público hubiese revisado en su momento la casación 581-2015, PIB, en la que se establecen criterios, señor, de análisis de los tipos penales, los bienes jurídicos protegidos, la forma de actuación de las partes, sujeto pasivo, sujeto activo, para evitar de repente, señor, todo este tipo de alargamiento, todo este tipo, señor, de letanías procesales a las cuales, señor, nosotros estamos acostumbrados, pero creo que la Administración de Justicia no. Y hubiésemos demostrado, señor, hubiésemos probado como que probamos desde el principio, señor, que habría insuficiencia probatoria. Y como dijimos que habría, señor, ahora lo afirmamos, hay insuficiencia probatoria. Testigos no pueden determinar la existencia de posesión. La posesión, los actos posesorios son distintos los que están descritos en la sentencia, señor, de primera instancia que nosotros hemos alcanzado, o que usted puede alcanzar en cualquiera de los textos que tenemos. Y eso implica, señor, adicionalmente también, y para terminar, que la usurpación el objeto material de la usurpación es un bien inmueble, pero ello no quiere decir que el comportamiento prohibido supone la apropiación de un bien inmueble, sino su posesión. ¿Está en actual posesión, señor, mi patrocinado Flores Gutiérrez? Sí, está cercado ahí. Hicieron algo, vuelvo a insistir, hicieron algo, señor, por recuperar aquella parte donde habían residido. No, señor, porque no residían en esa parte. Señor, creo que el tema está ahí, está planteado. Y la falta de suficiencia probatoria, señor, está en la propia afirmación de quienes hemos venido aquí a debatir. Nos han dicho al final de una intervención, señor, hay hechos que no necesitan probarse, con una alegría y desfachatez increíble, señor. Nos han dicho también, la ciudadanía lo sabe, y le han puesto el énfasis correspondiente. Claro, y van a venir después a decirnos eso no es verdad. Señor, porque se ha demostrado que el propietario, todos lo saben, señor, es la señora Julia Navarro de Yupán. Señor, los medios de prueba que se actúan en un proceso están en el Código Procesal Penal, no en el exceso de insalivación que podemos tener los abogados. No, señor. Tampoco en el exceso de entusiasmo que nos gana para demostrar algo indemostrable. Y lo otro, señor, que nos permitiría señalar es de que nos han señalado algo que desconocíamos, parece que vamos a tener que revisarlo. Había existido un silencio administrativo inmediato. Señor, el silencio administrativo, de acuerdo a los pocos conocimientos que tenemos, ha sido derogado el 12 de diciembre del año 2016. Y los documentos que hemos citado, señor, respecto de la autorización automática, que es otro tema, no se trata de silencios, los que debíamos de haber hecho uso en algún momento, somos a veces los abogados, señor, para mantener el silencio que debemos de mantener cuando no debemos de hablar. Señor presidente, señor magistrado, concluyo con lo siguiente. La discusión que puede haber entre dos personas o más sobre el título dominial de un bien inmueble ha de ventilarse en el derecho privado. Aquello no le interesa al derecho penal. El ius puniendi estatal solo ha de intervenir ante aquellas conductas lesivas que atentan contra el ejercicio de los derechos reales que toman lugar en los bienes muebles. Se ha demostrado ello, señor, creo que en
A tientas han querido llegar a algo los señores representantes del Ministerio Público y la parte civil, y nosotros con los documentos, con los mismos documentos que ellos han alcanzado, hemos demostrado lo contrario. Señor, creemos que en el caso de Richard Flores Gutiérrez y Julia Mónica Yupanqui Navarro no existe, señor, su coautoría en la usurpación agravada que se les imputa. Silvia Chuima Barazola tampoco puede ser cómplice primaria y tampoco cómplice secundario José Adrián ni Miguel Ángel Yupanqui Navarro por el hecho de no haberse descrito aquí, señor, los roles funcionales y el dominio de hecho que los primeros pudiesen haber tenido sobre los hechos materiales. Nos queda, señor, solamente solicitar frente al requerimiento acusatorio de la representación del Ministerio Público la absolución de culpa y pena de mis patrocinados Richard Flores Gutiérrez, Julia Mónica Yupanqui Mercado, Silvia Chuima Barazola, José Adrián Yupanqui Navarro y Miguel Ángel Yupanqui Navarro del delito contra el patrimonio en su modalidad de usurpación agravada, tipificado de acuerdo al Ministerio Público, señor, en el artículo 202, numerales 2 y 3, numerales 2, artículo 204, inciso segundo y tercero del mencionado Código Penal. Señor, le dejamos para su raciocinio. En todo caso, hemos mantenido